Al grano. Es un programa de opinión y análisis político. Las opiniones expresadas son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la línea editorial de Monitor Expreso. ¿Qué tal, amigos de Al grano? Pues ya estamos aquí iba a decir como cada martes, pero no, Pues hoy, no. hoy es viernes. Hoy es viernes y bueno, pero estamos aquí después de una semana con muchos temas. Toño, Julio, ¿cómo estás, Julio? Un saludo, con gusto de estar aquí al grano. A Toño ya lo conocemos. Pero Sí, ya Toño el viejo presentamos- conocido de Al grano, pero también mucho gusto de compartir este espacio con Julio, con dos excelentes periodistas. Qué honor. Yo que soy... Julio, director de Cuestiona, gracias por estar con nosotros. Cuestiona.news. Gracias por estar con nosotros, Julio. No, pues muchas gracias por invitarme aquí al grano. Y Toño, Gracias, Toño. bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con la lista que hizo... La lista de Sheinbaum. La lista de Sheinbaum. Esa lista de medios que lo dieron a conocer en un programa que tiene... ¿Cómo le ha cambiado el nombre? La presidenta a esta... Ahora se llama Derecho de Réplica, ¿no? Derecho de Luisa María réplica. Alcalde. Pero Luisa María, ¿no? O María Luisa No, también. Luisa María. Luego le dice María Luisa. Luisa María, Luisa María, María. ¿no? Sí. Bueno, en este que no tiene nada de derecho de réplica, ¿verdad? Porque... Los gobiernos no tienen el derecho de réplica, las personas tienen derecho de réplica. Bueno, en esta parte... Bueno, es interesante este punto. Tú como abogado nos podrías dar más luz sobre eso, porque yo pensaría que sí podría tener en algún momento derecho de réplica un gobierno, pero efectivamente no es lo común. Es decir, no es lo común que lo tenga. Pues es que el gobierno actúa desde el poder, ¿no? El derecho de claro. réplica es para repararle a alguien que se encuentra en una posición de debilidad, en una posición de, Pero, ¿qué te pasa si de indefensión, ¿no? O sea, tenemos a la presidenta más atacada de la historia? sí, no, bueno, pobres víctimas. No solo ocupan derecho de réplica, ocupan la palma del martirio, diría mi señora madre. La verdad es que, pues no es derecho de réplica. O sea, es un mecanismo de comunicación del gobierno financiado con tus impuestos y los míos, que les permite a ellos seguir posicionando su discurso y su narrativa. Eso no es un derecho de réplica. A ver, esto enciende, y lo hemos visto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando sacaba los nombres de los periodistas que a él no le parecían, que hablaban bien de su transformación o de su gobierno, ¿no? Y él fue el pionero en evidenciarlos, en ponerlos ahí. Es más, decían cuánto ganaban y le preguntaba a Jesús, a ver, Jesús, ponlo, ¿y qué dijo? Pon aquí lo que me dijo de mí. O sea, en eso se llevaba la cuestión informativa, más allá de decirnos en el país cómo va la cuestión económica, cómo va la cuestión de salud, cómo va la cuestión de seguridad. No, es más importante saber qué dicen de mí y cómo lo dicen, ¿no? Cuando eso ha pasado siempre, o sea, eso le ha pasado a todos los gobiernos, de derecha, de izquierda, quien sea, tiene gente que no opina igual y lo va a seguir haciendo. O sea, la opinión de cada quien, pues bueno, es gracias que pensamos diferente. Imagínense si estuviéramos pensando igual. Pues todos militaríamos en Morelos. Pues todos. Sí. Sí, pero sí hay un comportamiento, o sea, es muy de izquierda hacerse la víctima, es decir, en el sentido de la comunicación, eso y argumentar que todo es político. No, me pegan porque es político. Los últimos acontecimientos que le han afectado a la presidenta no, tiene un tinte político. Ah, sí tiene un tinte político, aunque venga de Estados Unidos. La decisión tiene un tinte político, pero sí es muy de izquierda. Morón lo hizo aquí en Morelia. Es decir, las figuras de la izquierda están tienen como este procedimiento que parece de manual, de decir, es decir, hacerse las víctimas y argumentar que es un tema político, cuando en realidad, pues no todo es política. O es político precisamente porque debe ser político. Es decir, si vamos a hablar de la presidenta de México... No, más bien tú lo politizas al hacerte la víctima, ¿no? Es político, pero política. al decir es político, pues ese es una falacia en la que estás contestando, estás desviando la atención. Es decir, ya no son los millones que se desaparecieron. Ajá. El asunto es que me quieres quitar del carro. Lo importante no es que se descarriló el tren, lo importante es quién me está acusando de que se descarriló el tren. A ver, lo importante no es... No se descarriló. No se descarriló, se movió. Se desvió. Sí, se movió. Se bajó. Se desvió. Se movió. Se desvió. Se bajó Se desvió de la ruta. Se bajó a hacer pipí el tren. O sea, no. Bajó a descansar tantito, está agotado y se puso... No quiso despertar al durmiente y se bajó. Son eufemismos. Es decir,
la materia de la comunicación en donde quiere jugar Morena. No me gusta decir la izquierda, yo no creo que Morena sea la izquierda. Yo creo que hay izquierda mejor, pero esta es una versión, digamos, muy pobre de la izquierda mexicana. Antes, cuando pensabas en las figuras de la izquierda muy barata mexicana, y aparte sí, muy barata. estamos viendo algo que no es nada nuevo, porque ya lo vimos cómo lo hicieron en Venezuela. O sea, trajeron las copias de lo que ya vimos, cómo tomaron lo malo. Sí, lo Pues implementaron. es el manual del Foro de Sao Sí. Paulo, ¿verdad? No hay Claro, tampoco por eso. tanto misterio. Es lo que de alguna forma hacían los Kirchner en Argentina, lo que de alguna forma han hecho, bueno, mucho más extrema en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que hacía Evo, lo que hacía Rafael Correa en Ecuador, lo que pretendió hacer... Ahorita que dices Evo era genial, Evo, la defensa de Evo era siempre, me pegas porque soy indígena. Sí, es porque soy indígena. Si no fuera indígena no estaría diciendo... Es un poco lo que hace Pedro Sánchez en España, es un poco lo que hacía el señor de Perú, que también se llamaba Pedro, que no me acuerdo cómo se llamaba, al que metieron al bote y que todavía están muy indignados, que trajeron a la vicepresidenta recientemente rescatada por lo que rompimos las relaciones con Perú. Pero a ver, esto lo que vimos en esta lista de Sheinbaum era algo que ya se estaba diciendo, que se estaba, apuntalando hacia allá, ¿no? Hacia un término de ahora sí ya ponerle nombres, ponerte en una lista. O sea, ponerte en una lista, decir, tú eres enemigo, no nada más de la presidenta, eres enemigo de México y de la nación. Pero también deberían hacer un acto de verdad y asumir que también tienen una lista de consentidos. De eso no estamos hablando. Bueno, de hecho, el otro día Sheinbaum involuntariamente dijo en la mañanera que había algunos medios a los que se les contrataba por su audiencia, que ella nunca dijo por la cantidad de su audiencia, dijo por su audiencia. Yo creo que por quienes son su audiencia, ¿no? Claro. O sea, que son sus electores, su base, y hay otros a los que no, y de hecho en esa ocasión ya había mencionado algunos, ¿no? Aquí también, yo es donde no encuentro la lógica de que todas las mañanas sale contenta Sheinbaum presumiendo sus números, donde está muy alta, ¿no? En cuestión de popularidad. Y le molesta qué le puede decir un Julio, un Toño, un quien sea en las redes sociales, porque ya no estamos viendo en esa lista nada más políticos, ni comentaristas políticos, ni medios profesionales. Ni medios profesionales, estamos viendo ciudadanos también en esa lista. Entonces, si ya te empieza a molestar lo que dice un ciudadano porque lo sigue determinado número de gente, y eso es lo que te molesta, porque lo sigue, o sea, si lo sigues porque le gusta, y si lo ves porque coincide parte con lo que él también dice. No, es evidente que el gobierno quiere dominar el discurso. Claro. Es decir, eso es evidente. Es autoritario, o sea, es una lógica autoritaria. Aquí solamente yo puedo tener voz. Mi voz tiene que ser la única que se escuche. Que piensan O armónicamente. sea, la mía y la del partido, ¿no? La mía y la del coro, ¿no? De los que somos la voz del pueblo, ¿no? Porque además esta asimilación, ¿no? De nosotros, yo, mi movimiento, mi gobierno, mi partido, somos los representantes del pueblo y por lo tanto somos México. Y entonces si tú estás en contra de lo que yo digo, eres un traidor a la patria. Que es un discurso peligrosísimo, ¿no? Asumir que... asumir que ellos son la patria. Asumir que ellos son la patria y el pueblo. Y que son el pueblo. Y que entonces, bueno, a ver, así empiezan las purgas y los fusilamientos y las noches de los cristales rotos. O sea, no digo que estemos allá, pero es la mismita lógica, es exactamente la misma lógica. El Führer es el padre de la patria, y había poemas de eso en la Alemania nazi, antes de que empezaran a meter judíos al horno. Entonces, aquí tenemos el mismito discurso. Pues lo dijo la misma Claudia en 2021, ¿no? Ella le sacaron una entrevista donde la ponían en una lista, y dijo que los únicos que hacían una lista precisamente... Pues eran los nazis y los macartistas y los... Lo dijo ella. Y bueno, y no lo dijo, pero también ¿sabes quién hace listas? La dictadura cubana. ¿Quién hacía listas? El Soviet, ¿no? O sea, ¿quién hace listas? Los gobiernos autoritarios.
de derecha y de izquierda. Esa es la parte que no quieren reconocer, que hay autoritarismos de derecha como hay autoritarismos de izquierda. Sí, por supuesto. Y los dos están mal. ¿Qué es lo que buscan realmente, más allá de que si tienen un poder judicial a modo, si tienen un poder legislativo que hace lo que en su mayoría, que tienen el poder, no nada más a nivel federal, sino en varios estados, en varios municipios, que tienen todos los recursos en sus manos, que tienen el INE ya secuestrado, que tienen estos organismos en los estados también, digamos, a su orden? ¿Qué es lo que quieren? O sea, ahora también los medios de comunicación son los que me están molestando en este momento, aquellos que opinan distinto a mí. El control del discurso. Mira, yo ¿Y va con lo de las audiencias o qué? Porque va como va pegado, sí, ¿no? todo va en la misma... Está muy relacionado. Yo te puedo contar, en mi experiencia en la campaña de 2018, a mí me tocó cubrir a Andrés Manuel López Obrador y antes fui editor en algunos medios nacionales y me tocó de repente revisar asuntos relacionados con la cobertura presidencial. Te puedo platicar que en tiempos, diría Andrés Manuel López Obrador, en tiempos del neoliberalismo, había un pool de periodistas que acompañaban los vuelos presidenciales, te daban de comer, te hospedaban, te trataban bastante bien. De hecho, por esa razón, la fuente presidencial se le encargaba a alguien que realmente estuviera preparado. Llegando Andrés Manuel López Obrador, esto se convirtió en una cobertura de tianguis. Los periodistas tenían que viajar en cajas de camioneta, siguiendo desde la campaña fue así. Entonces, eso te habla de un presidente. Es que la austeridad era la austeridad. Ese es el tema. O sea, si él viajaba en un Tsuru, si él andaba en un Tsuru, ¿no? Pues sí, pero después te encuentras con la realidad de cómo viven y todos los escándalos que han hecho y todo el saqueo que han hecho los morenistas y dices, híjole, creo que el gasto en comunicación en ese entonces no era tanto. En un momento, por ejemplo, con Peña Nieto, cuando los propios periodistas o los propios medios de comunicación que se subían a ese pool, después sacaron los grandes problemas del país y de corrupción, como el caso de la Casa Blanca y otros que salieron. Es decir, era un duelo de poder, digamos, en donde la comunicación, si bien tenía, digamos, una pauta comercial, no estaba, digamos, supeditada a lo que dijera el presidente, y eso es lo que quieren hacer. Es el regreso del no pago para que me peguen de López Portillo, ¿no? Es el regreso de López Portillo. Del autoritarismo. A final de cuentas, sí. en el priato del siglo XX vivíamos en un autoritarismo. Después hubo una transición democrática y hubo gobiernos priistas que dentro de esa transición se empezaron a conducir democráticamente. Pero en el prismo original, digámoslo, pues era un sistema autoritario, y ahí están los testimonios de muchísimos periodistas. Bueno, algunos que incluso también les costó la vida en aquel tiempo, ¿no? No sé si les compartí por ahí un video que me encontré de Morena. Ah, sí, el de... Ajá. De cuestión de cómo era el pensamiento de Morena en aquel momento cuando era oposición. En 2017 o 2016. Decía, hablaba precisamente de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de qué habían hecho el gobierno de Peña Nieto y qué había hecho sobre todo el gobierno de Calderón, porque era con Calderón es un odio, un resentimiento. Sí, como opositores eran buenísimos. Ajá. Y ahí mencionaban los periodistas que habían sido asesinados en ese periodo y el riesgo que tenía la libertad de expresión y que ellos estaban buscando precisamente para que eso no ocurriera. Inmediatamente termina el periodo de Peña Nieto y parecía todo lo contrario, ¿no? Bueno, hay unas intervenciones en tribuna de la diputada opositora Luisa María Alcalde, en contra de la ley de telecomunicaciones y cosas por el estilo, muy rudas, incluso te diría yo, pues creo que correctas, ¿no? En el sentido de que estaba defendiendo la no intromisión del Estado en la privacidad de las comunicaciones, que estaba defendiendo el que no tuviera el Estado mecanismos de presión sobre los concesionarios del espectro radioeléctrico. Una serie de elementos que tú pensarías o que te hablaban de un esquema de un país, de un movimiento democrático. Pero hoy,
8 años después que tienen el poder, pues se comportan de una forma completamente diferente. O sea, más autoritarios que el autoritarismo que ellos criticaran y que llegaron a sustituir y a hablar de que lo iban a liberalizar, y por el contrario. ¿No piensan que esto que estamos viviendo en ese momento, donde se ven todavía más autoritarios, es un momento para ellos muy complicado porque se están dando cuenta que la gente realmente no está pensando como ellos quisieran, que porque ellos quisieran que gracias a los programas sociales y a lo que te dicen en el discurso que han sacado tanta gente de la pobreza, que etcétera, que estaríamos todos contentos en ese... No, es que quieren despacharse y aparte salir bien librados. Es algo que no se puede. Entonces, Es decir, no, tienen que asumir el costo político. Quieres como niños quieren hacer la travesura y que nadie los regañe, ¿no? Exacto. O sea, que nadie les diga nada. Y además, pero fíjense, yo quiero poner en la mesa algo que puede ser mucho más preocupante. Yo creo que no es simplemente una estrategia, digamos, coyuntural, accidental, de un gobierno que enfrenta una crisis política. Yo creo que es mucho más profundo. Yo creo que es una visión estructural del proyecto político de Morena. Es decir, no es, pues si estuviéramos en un momento de bonanza y de, bueno, pues qué más bonanza puede haber si las encuestas dicen que tienes más del 70% de aprobación, si tienes 2/3 partes de las 2 cámaras del Congreso Federal, si tienes 20 y tantos gobernadores, si tienes, o sea, pues ni modo que digas que Morena está en crisis política porque sale un comentarista o un periodista a decir ahí que el gobierno hizo o dejó de hacer, o que la crítica que quieras. No puedes hablar de que están en un momento de crisis política. Están en un momento de enorme dominio. De auge. De auge. Y ellos están tratando de controlar los medios de comunicación. Están utilizando ese enorme poder que tienen ganado bien o mal en las urnas. Lo están tratando de utilizar para concretar un movimiento autoritario, y eso no es coyuntural, eso es estructural, es la forma en la que piensan y es el propósito de su movimiento y de su actuar. Pero ese propósito, digamos, tendría que ser, o sea, digamos, no está inscrito en sus documentos fundamentales. No, bueno, pues ni modo que traigan ahí en la bolsa los protocolos de los sabios de Sion, querido Julio. No, pero, Pues pero vaya, o sea, estamos hablando de que están jugando chueco con el pueblo de México. Claro, bueno, pues a ver, no hay ningún tirano que te diga que te va a esclavizar. Todos los tiranos te dicen que te van a liberar y que te van a resolver todos tus problemas. Pues es parte del populismo. Fidel decía que no era comunista. Hugo Chávez dijo que no iba a expropiar nada. Hugo Chávez dijo que iba a haber libertad en los medios de comunicación. Y que iba a haber respeto también en las elecciones. Que iba a respetar los resultados de las elecciones. ¿Y dónde están? ¿No? O sea, ellos siempre... No, es claro que estamos viendo un comportamiento de tiranía. O sea, el ejemplo más claro es lo que pasó con Lisa María Alcalde el día de antier. Cuando presenta estas listas y luego el día de ayer, que niega completamente que haya presentado una lista. O sea, de repente parece que todos vivimos así en algo, un sueño, en algo... ¿Qué habrá pasado? O sea, ¿no se dio cuenta de lo que hizo? Yo pienso que sí, o sea, yo creo que es eso. O sea, ya debería preocuparnos entonces mentalmente si alguien no está bien, porque todos lo vimos. Y todos lo vimos y está en un video donde queda grabado precisamente lo que dijo y cómo lo dijo. Para que el otro día, oye, yo no dije esto. Bueno, pues por eso quieren controlar los medios. Yo no dije esto. Hoy todavía hay una memoria pública de los dichos del gobierno. Y siempre hay un tuit. Ustedes leyeron 1984. ¿Cuál es la maravilla del Ministerio de la Verdad de 1984? Que si el año pasado dijimos que íbamos a crecer al 5% y crecimos al 3%, vamos y cambiamos la portada del periódico para que la del año pasado diga que crecimos al 3%, que íbamos a crecer a 3%. Entonces, el gobierno le atinó al pronóstico, el gobierno cumplió lo que había prometido. Entonces, esa es la corrección, el nivel de corrección en el que quieren funcionar los autoritarismos y las tiranías. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Al grano, Julio, con ese tema. ¿Cómo? Al grano con ese tema.
No entendí eso. Como la conclusión. Ah, Que bueno, perdón. llegas. No, la verdad es que, digamos, para un periodista en estos tiempos, pues es de agradecer que nos pongan en una lista como esta. Ahora, el sentido que tiene, pues evidentemente deja ver que el gobierno tiene la imperiosa necesidad de hacerse del control de los medios de comunicación. Entonces, pues hay que estar atentos y ver cómo se desarrolla eso. Hoy el frente de batalla ya se movió a los medios de comunicación y pues tenemos que seguir los que creemos que tenemos que dar una batalla por la libertad, por la democracia, por la república, por todas las instituciones que nos permiten pues vivir en una sociedad abierta, en una sociedad libre, pues ahí es donde toca dar ahora la batalla, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir dando todas estas batallas para denunciar, para dejar en claro que hay un pensamiento tiránico detrás de muchas de las acciones de Morena, que nada de lo que hacen es inocuo, que nada es inocente ni casual, sino que esto sí, forma parte de una estrategia y de una maquinación sistemática para reducir los márgenes de libertades del país y hacerse con el control político de absolutamente todo. Pues bueno, vamos a pasar a otro.